lo he titulado Mi generación no es negociable. Y ahí donde están, pongan su mano en el corazón y digan: mi generación no es negociable. Mi generación no forma parte de la mesa de negociación. No estoy interesado en negociar con nadie mi generación. Amén y amén. Y la palabra está en Éxodo 11:8, en la Reina Valera. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante el faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas, y ahí entre paréntesis dice con el perro, el gato. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para el Señor. Hoy es el día en que vamos a ir a hacer una fiesta solemne al Señor. Todos nosotros los colombianos sabemos lo que significa 100 años de soledad. No levanten la mano, los de mi generación sí. Literatura 1, 2, 3, 4, 5, 100 años de soledad, ensayos, cuadros sinópticos, y al final uno terminaba sin saber cómo eran las generaciones que nacieron de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Es una novela escrita por Gabriel García Márquez. Es emblemática de nuestra es un orgullo de nuestra literatura colombiana, pero latinoamericana en general. Están a punto de lanzar la serie en no sé en cuál de esas plataformas. La van a hacer una serie de 100 años de soledad. Pero lo que quiero compartirles de 100 años de soledad es que fueron 7 generaciones de una familia condenada a la soledad. La marca de la familia Buendía era la soledad. Y todo porque los primos Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán se unieron en matrimonio y se sentían tan culpables por el incesto que no querían tener hijos porque pensaban que si tenían un hijo les iban a hacer con una cola de cerdo. ¿Quién se acuerda de eso? Esa es la historia. Ahí empezó la historia de 100 años de soledad. Pasaron 7 generaciones en que fueron marcadas por algunas cosas. El incesto, la muerte prematura cuando las mujeres daban a luz, adulterios, brujería, prostitución, asesinatos, religiosidad, masacres, invalidez, abuso sexual, inmoralidad, etcétera, 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 de la familia Buendía. En ese contexto catastrófico, engendran a un niño que efectivamente sale con cola de cerdo en la 7ª generación. Y esas generaciones que fueron marcadas por la soledad, lejos de Dios, algunos de los que han analizado la historia dice que el final, Arcadio Buendía y Úrsula profetizaron el final de su generación y fueron barridos por el viento. Duro, ¿verdad? Fueron barridos por el viento porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Ese niño que nació al final, lo dieron a luz en el campo, cayó al suelo y se lo comieron las hormigas. Y ahí terminó 100 años, 7 generaciones de la familia Buendía. ¿Qué es una generación? Una generación definida, dice más o menos que es la gente que nace en el mismo tiempo, en el mismo contexto, considerada colectivamente con rasgos comunes, y también puede definirse como un promedio generalmente considerado entre 20 y 30 años. El tiempo en que los niños nacen, crecen y empiezan a tener hijos nuevamente, eso técnicamente se dice que es una nueva generación. En este tiempo entendemos que no, dado el apresuramiento del tiempo como va y la tecnología, las generaciones son más cortas. No alcanzan, creo que a tener 10 años y ya han cambiado los aspectos fundamentales de una generación, las marcas de una generación. Nosotros podemos ver que los niños de la posguerra son entre los 30 y el 48,
se llamaron así, esa generación. Los baby boomers del 49 al 68, no levanten la mano, ni allá tampoco digan, ay, yo soy baby boomers. Ni la generación X del 69 a 1980. De ahí siguieron los millennials, que están entre el 81 y el 93, amigos millennials. Es que yo soy millennial, le dicen a uno. Como que, milenio. Luego sigue la generación Z del 94 al 2010. Los Zetas. Dirían en Boyacá, la Z de su merced. O de Superman. Generación Alfa, la que estamos en este momento del 2011 al 2020, que se llama la generación Alfa 100% digital. Esa es la marca. Todas con una marca que los define como tal. ¿Sí? En la música, en la cultura, en todos los aspectos las generaciones fueron marcadas por algo. También investigué y dice que generación significa posteridad, descendencia, multiplicación, legado. Legado, esa me gusta, legado. Y cuando hace como un mes larguito nos hicimos la planeación y me entregaron el privilegio de compartirle la palabra esta semana, hoy, entonces empecé a buscar de Génesis, Apocalipsis, a ver qué es lo que el Señor quiere que les comparta a la iglesia. Y vinieron muchas luchas en cuanto a ello y no pude salir del libro de Éxodo. Intenté ir a otros libros, pero no pude salir del libro de Éxodo y empezó Dios a inquietarme con una palabra: generación, 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 generación. Yo, ¿y qué tiene que ver eso con generación? Pero luego empezó a venir a mi corazón una carga como media rara, y es que yo decía, bueno, si yo veo desde el libro de Éxodo lo que Dios quiere para las generaciones, quizás yo no he hecho lo suficiente para que mi familia salga de Egipto. Soy de una familia de 10 hijos, 9 mujeres y un hombre, yo soy la cuarta. En este punto ya son 14 nietos, 3 bisnietos. O sea, calculen mi generación. Entonces empezó la carga y empecé quizás a sentirme culpable, acusada. No, es que tal vez tu testimonio no es suficiente. Es que tal vez no eres tan amable, o no los visitas tanto, o no estás tan pendiente, o no te conectas con ellos, o no los comprendes, o no participas. Y empezó, además de generaciones, a venir a mi mente una palabra que se llama anhelo. Y entonces leyendo la palabra dije, ay caramba, lo que pasa es que yo no he anhelado como mucho que mi gente venga y conozca al Señor. De esos que le estoy diciendo, somos 2 que estamos firmes, unas 3 que han ido a encuentro, por ahí les gusta, se conectan, ay qué bonito, ore por mí, pero pare de contar. Entonces vino la siguiente carga: no, es que tú no la has anhelado, tú tienes que anhelar desde el fondo de tus entrañas que tu familia conozca al Señor y salgan de Egipto y pasen a la tierra de bendición. Y esas 2 cosas me mantuvieron entretenida en mi mente como por unas 3 semanas largas. ¿Cómo unir eso que yo sé que Dios empieza a inquietarlo a uno con lo que tenía que compartirles hoy? Punto número 1, Dios es el Dios de tu generación. Di ahí donde estás, allá en tu casa, Dios es el Dios de mi generación. Dios es el Dios de mi generación. Dios es el Dios de mi generación. Éxodo 3, del 6 al 7 en la PDT. Yo soy el Dios de tu padre, oigan, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Moisés se cubrió la cara porque tenía miedo de mirar a Dios, pero el Señor le dijo: he visto lo mucho que ha sufrido mi pueblo en Egipto de mano de sus opresores y he escuchado sus lamentos. Estoy consciente de su dolor. Y ahí es como dicen algunas de mis amigas, ¡wow! ¡Wow! Entonces me di cuenta que Dios sí sabe lo que está pasando mi familia y la suya. Dios sí sabe la esclavitud del pecado en el que andan.
Dios sí sabe la condición de finanzas. Dios sí sabe si están en la UCI y fuera de la UCI. Dios sí sabe si están protestando, siempre protestando, nunca improtestando. Dios sí sabe el dolor que hay en tu casa. Dios sabe el dolor que tenemos como nación. Dios sabe el dolor que tenemos como ciudad. Dios sabe el dolor que tú has sentido por tus amigos y compañeros de trabajo y por tu gente alrededor. Lo mismo le pasaba a Moisés. Moisés andaba bien bonito 40 años en el desierto. Ya se había vuelto pastor, ya sabía todo el ciclo vital de las ovejas y las cabras, estaba bien ocupado cuidándole los rebaños a su suegro. Y tal vez en sus momentos de soledad él decía: ay, ¿qué habrá pasado con mi mamá la egipcia que quedó en Egipto? ¿Qué habrá pasado con la hebrea que me dio a luz y está en Egipto? Y mis primos, y el de allá, y el soldado con el que yo me crié, y toda la gente del palacio con lo que habrá pasado. Pero después dice: Dios se encargará. El tiempo de Dios, ¿sí? Y quizás había venido a su corazón frustración porque él no podía saber nada de ellos. Aquí entre nos, él no tenía WhatsApp. No había cómo mandar un WhatsApp y decirle: hágame una videollamada para saber cómo están. No tenía idea de lo que estaba pasando el pueblo de Israel esclavo en Egipto, pero tampoco sabía lo que estaban pasando los egipcios. Entonces salió a llevar las ovejas de Jetro y de repente vio un árbol lleno de fuego, pero no se consumía, y le dio curiosidad. Y entonces escuchó: Moisés. En ese tiempo: hola Moisés, ¿cómo estás? Llevas 40 años, te he estado preparando 40 años para decirte lo que vas a hacer en adelante. Y entonces él se quitó los zapatos, y esos zapatos, para este contexto del día de hoy, se quitó los zapatos de su propio camino, de su propio plan y de la zona de confort en la que él estaba, allí con su esposa, sus hijos, sus cuñadas, porque tenía 5 cuñadas. Y entonces el Señor le dijo a Moisés: ve al faraón. Yo hice que él y sus servidores se pusieran tercos. Lo hice para poderles mostrar mis milagros. Pero en el verso 2 hay algo que es lo que quiero que tomen nota. Dice: también lo hice para que les pudiera contar a tus nietos, a tus hijos y a tus nietos, cómo hice quedar en ridículo a los egipcios y todas las maravillas que he hecho en Egipto. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor. Dios vio a esa generación al igual que ve la suya y la mía. Nuestra generación, porque todos los que estamos aquí y allá pertenecemos a esta generación, independientemente de los años que hayamos vivido. Este es el tiempo en que convivimos como 8 generaciones al mismo tiempo. 8 generaciones compartiendo la vida y el planeta al mismo tiempo. Todos con distintas marcas, pero todos con el mismo padecimiento estando en Egipto. Y me di cuenta que Dios quiere siempre ser el protagonista de tu generación y de la mía. Dice: yo soy el Señor. Él quiere escribir el mejor bestseller de tu generación, que se venda por Amazon a full. El mejor bestseller de tu generación lo quiere escribir Él con usted y conmigo. Él quiere que nosotros nos comprometamos con Él para poder llevarle la antorcha a la siguiente generación, para poder impactar a la siguiente generación con Él, que hagamos equipo con Él para permeabilizar la siguiente generación y sacarla de Egipto. Y la quiere sacar de Egipto por una razón. Él tiene un plan. Él tiene el plan desde el principio. Él la tiene clara desde el principio, como le dicen a uno: ay, usted la tiene clara. El Señor también la tiene clara. Desde el principio tiene clara su plan. Y eso está en Éxodo 10, verso 3, la parte B. Le leo completo. Entonces vinieron Moisés y Aarón al faraón y le dijeron: el Dios de los hebreos ha dicho así: ¿hasta cuándo no querráis humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo
para que me sirva. Repita ahí conmigo, para que me sirva, para que me sirva. El plan de sacarlos de Egipto era ¿para qué? Para que me sirva. Y lo repitió vez tras vez y le dio esa instrucción sencilla a Moisés, que él tenía que presentarse delante del faraón, y vez tras vez le dijo lo mismo. El Dios de Israel me manda, el Dios de los hebreos me manda que deje ir a este pueblo para que me sirvan. Ante ese reto, obviamente, Faraón, que es un símbolo de Satanás, se levantó y dijo, no, pues no. Pues no, ¿por qué tienen que irse? Yo no los voy a dejar. Al igual que estorbó en aquel tiempo el plan de Dios sobre la nación de Israel, estorba hoy el plan tuyo y mío. A Él le encanta que nuestra generación, nuestra familia continúen en Egipto. Pero nosotros tenemos que despertar hoy a que no queremos que estén en Egipto. Y plaga tras plaga, el Señor le iba mostrando el poder a Egipto, pero también le iba mostrando el poder a la nación de Israel. Él hace diferencia entre el pueblo que le sirve y el que no le sirve. Óiganme esto. Él hace diferencia entre el pueblo que sirve y el que no le sirve. Pongan eso en su corazón. Dios hace diferencia entre la persona que sirve y la que no sirve. Porque el pueblo de Dios está hecho para servirle a su Señor. Ese es el plan. El plan es súper fácil. Él nos sacó de Egipto, Él nos sacó de nuestra condición de pecado cuando andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, para una sola cosa, para que le sirvamos. En esta generación, no cuando estemos cuchitos, ay no, es que después, cuando tenga tiempo, es ahora, el día es hoy, el día es ahora, es ahora. Familia que está en casa, es ahora cuando el Señor te está llamando a servir. Obviamente le dijo a Moisés, mira, el faraón se va a poner duro. Eso no va a ser fácil. Va a haber pandemias, va a haber desempleo, va a haber de pronto escasez, va a haber condiciones adversas, pero no quiere decir que yo no voy a dejar el plan ahí. Va a haber situaciones, pero todo eso va a ser para que el pueblo de Israel y nosotros hoy entendamos quién es Él y lo que es capaz de hacer. No lo que nosotros podemos hacer, lo que Él puede hacer. Él quiere mostrarse de manera sobrenatural en tu vida y en mi vida. Él quiere mostrarse de manera sobrenatural en tu familia y en la mía. Él quiere mostrarse de manera sobrenatural en la siguiente generación. ¿Y quiénes somos los que vamos a llevar esas noticias de quién es el Dios de Israel, que es nuestro Dios, a la siguiente generación? Usted y yo, ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece, usted y yo? Veamos algunas veces en las que Dios le dio la instrucción, la sencilla instrucción, que no necesita mayor explicación. Éxodo 8, 1 y 20, él repitió, entra a la presencia del faraón y dile, así he dicho, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Segunda, en el verso 20, levántate de mañana y ponte delante del faraón y he aquí que él sale al río y dile, deja ir a mi pueblo para que me sirva. 3, Éxodo 9, 1 y 13. Entonces Jehová le dijo a Moisés, entra a la presencia del faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Verso 13, y le dije, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. 10, Éxodo 10, 3 y 7. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. En el verso 7, los consejeros del rey de Faraón dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que le sirvan a Jehová su Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que tú y yo le sirvamos. Ay, pero es que yo trabajo mucho.
es que mi jornada de trabajo es larga, es que estoy soltera, pero ahora estoy embarazada y después tengo los niños pequeños y luego que los niños están corriendo por la iglesia y luego que no, que son prejuveniles y no, que es que están adolescentes y no, que ahora mis hijos se fueron de la casa y yo ya estoy viejo. Pero no porque es que como yo soy un emprendedor, entonces no me queda tiempo. Pero yo creo que yo le sirvo al Señor cuando mi mamá se convierta. Cuando yo vea que mi hermano ese que es bien tremendo, ahí yo le sirvo al Señor. En ninguna parte yo veo que Moisés hubiese puesto condición en esta primera parte. Yo le sirvo cuando usted lo saque de Egipto, ahí. Cuando todo esté bien, ahí. Cuando pase la pandemia, ahí. Cuando salga de la UCI, ahí. Y he visto gente que ha salido de la UCI y le promete: Señor, yo te voy a servir, gracias por sacarme de la UCI, y a la semana, adivine qué, ya no sirve. Y en ese plan de sacarnos de Egipto para que usted y nuestras generaciones le sirvan al Dios de Israel, estamos todos incluidos, todos incluidos, con todo incluido. ¿Sí? Lo que nosotros los hoteleros le llamamos all inclusive, todo incluido. Ay, señorita, esa tarifa incluye la cama, la ducha, el desayuno, el almuerzo, la cena, el coffee break, entrar a la piscina, el masaje, todo, es que me incluya todo. Qué chévere, ¿no? Cuando uno va y que le incluya todo. Pues sí, el plan de Dios nos incluye a todos con todo. ¿Dónde dice eso? Éxodo 11:9, que le leí al principio. Hemos de ir, nuestros niños y nuestras niñas, nuestros viejos, nuestros hijos, nuestras hijas, con las ovejas y con las vacas, hemos de ir, porque vamos a hacerle una fiesta solemne al Señor. ¿Quiénes van a ir? Todos. ¿Vamos a ir pelados? No, vamos a ir con todo. Cuando Él dijo las vacas y las ovejas, está hablando de todas las otras áreas de su vida, todo incluido. ¿Qué está incluido ahí? Tus generaciones. Ay, es que yo no tengo hijos. Yo le dije al Señor eso cuando empezó a hablarme de generaciones. Generaciones yo. Ay, Señor, estoy esperando. Señor, tienes que hacer un milagro, un re milagro. Tu familia completa, tus finanzas, tu productividad, tu profesión, tus sueños, tus naciones, tus ciudades, tus niños, tus niñas, todo. No importa de dónde hayas venido, estás incluido, todo con todo. Si ustedes ven la historia, al final salieron y todos los judíos, todos los egipcios les entregaban todo, las joyas, todo, dejaron pelados a los egipcios y se fueron con todo, con todo. Si Él desea una fiesta para usted y para mí, dijo, para hacer una gran fiesta en honor del Señor, una fiesta donde estemos llena de todos los detalles, porque Dios es el Dios de los detalles. Si no, paren afuera y miren la montaña cómo se ven los detalles. Pero Él quiere una fiesta donde estemos libres de la preocupación, libres de la ansiedad, en que no haya cabida para mi propio plan, para tu propio plan, ¿sí? Un plan donde está incluido tu espíritu, alma y cuerpo, todo, todo. Si tus hijos están en drogas, en rebelión y en violencia, están incluidos. Si las finanzas están escasas, te botaron de la empresa, yo como administradora no sé que no lo botan a uno del trabajo, uno pierde el trabajo, que es distinto. Si perdiste el trabajo, hay una diferencia abismal entre que a uno lo echen del trabajo y que uno pierde el trabajo. Normalmente uno pierde el trabajo. Si perdiste tu trabajo, si tu emprendimiento nada que pelecha, para utilizar el vocabulario aquí del paisaje cultural cafetero, también está incluido. Está incluido. Todo, la plenitud permanente, ahora y siempre, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre.
Él estuvo en las generaciones que nos precedieron, está en nuestra generación para la cual nacimos, en la cual tenemos nuestra responsabilidad y para la cual nos está llamando, y estará en la siguiente. En la siguiente estará porque nosotros vamos a entregarles la antorcha del Dios de Israel a la siguiente generación. Porque ese es el anhelo de Él. Y es suficiente con que Él lo anhele. De pronto, ay no, ¿de qué está hablando Inocencia? Es que a mí no me gusta predicar. Y a mí no me van a poner en una célula. Ya. El anhelo, con que Él lo anhele es suficiente. Y lo entendí porque vino carga a mi corazón y dije, caramba, después de pasar los años, yo iba a cumplir 19 años de conocer al Señor. Digo, y en esos 19 años, mis hermanos, nada. Y entonces cuando pasa el tiempo y nada, entonces uno también como que se va menguando y va diciendo, bueno, y empieza a acuñar la frase, el tiempo de Dios es perfecto. Y es verdad, el tiempo de Dios es perfecto, pero en ese contexto, a veces uno empieza a sentirse como que, bueno, Dios mirará en qué momento, porque yo ya hice lo que tenía que hacer. Ya les dije, ya les prediqué, ya oré, ya les di buen testimonio, ya salí de mi vida equivocada, esperé el tiempo del Señor, viví el proceso de soltera, me casé, tengo un matrimonio de casi 11 años dando testimonio, esforzándonos todos los días, porque en el lugar que estemos podamos dar testimonio en esa área, en nuestra vida profesional. Entonces, ¿qué pasa? Quizás no lo he anhelado desde aquí, desde lo profundo de mi corazón. Me hace falta eso, Señor, y empecé. No, pues de pronto me cansé. Es culpa mía, por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces, una mañana mientras me cepillaba los dientes y pensaba en este día, en las caras de ustedes mirándome, me dijo, y no es si tú lo anhelas, es si yo lo anhelo. Y yo ya lo anhelo, siempre lo he anhelado. Ellos están en mis planes. Es suficiente con que yo anhele ver a tu familia. Es suficiente con que yo anhele ver a esta generación. El trabajo tuyo es otro. Eso ya está en el corazón de Dios, queridos. Tu familia, tu gente, los que tú amas, los que estuvieron en su vida y se fueron, igual están en el corazón de Dios. Él ha visto el duro trabajo que están pasando. Él está viendo la situación tan que están pasando. Él sabe cuando ustedes sufren porque sus hijos salen a la calle a consumir drogas. O sabe con el sufrimiento de ustedes, mamás, cuando ven a sus hijas con cierta ropa provocando a los hombres y vendiendo su cuerpo. Él sabe el dolor, Él sabe la esclavitud que están pasando, pero Él ya lo anhela, Él ya tiene el plan. El anhelo de Él es suficiente. Tú lo que tienes es que creer en ese plan, alinearte con ese plan y caminar en ese plan. Él es el que nos da la fuerza. Él dice que no es en nuestra fuerza, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Entonces, aparte de saber que estás aquí porque el Señor quiere que le sirvas, Él también tiene un plan contigo y con tu familia. Todo está incluido, todos están incluidos. Éxodo 7:16, y le dije, el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y hasta ahora no lo ha dejado ir. Pero mire que esa conjugación del verbo hasta ahora es como que ya casi terminó, ya casi, hasta hoy no la ha dejado ir, hasta este día. ¿Y por qué Dios anhela que tú y tu generación le sirvan y tiene un plan? Porque tu legado no está en la mesa de negociación. Tus generaciones no son negociables. Tú no te vas a sentar en la mesa con nadie a negociar lo que tienes que hacer con tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, sean físicos, espirituales, relacionales o laborales.
No hay término de negociación posible. No te puedes sentar a la mesa a decir que el plan lo vas a hacer a medias o que vas a aceptar una solución acomodada a nuestra medida. Éxodo 4:22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi primogénito. Israel es mi primogénito. Y póngale ahí donde dice Israel, póngale su nombre, su familia. Inocencia es mi primogénito. La familia Arias Cordero es mi primogénito. Y siga de ahí para adelante, cada uno estableciendo que son primogénitos y están en el anhelo del corazón de Dios. En Éxodo 10:2 en la PDT dice, también lo hice para que les pudiera contar a sus hijos y a sus nietos cómo hice quedar en ridículo a los egipcios. Él nos ha llamado para servirle, para contarle a la siguiente generación todo lo que está haciendo en esta generación. Para decirles que lo que Él nos respondió en esta generación es posible en la siguiente generación, que Él va generación tras generación. Entonces yo decía, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, 3 generaciones, y el resto. Pero claro, cada persona tiene el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces es una generación tras otra permanentemente. Él está en tiempo real todo el tiempo, en un presente continuo todo el tiempo, queriendo hacer el plan que tiene desde hace tiempos contigo y conmigo. Dios quiere ser conocido después, en el momento en que otros lo conozcan. Por causa de lo que nosotros contamos, Él va a ser conocido. Él quiere conocer, que usted lo conozca hoy para que sea conocido en el después, en el mañana. Él está trabajando en tu presente para que puedas llevarlo al futuro. Él está trabajando en mi presente para que lo pueda proyectar en el futuro, para que le sirvas a la siguiente generación, porque todo lo que estás viviendo y experimentando el día de hoy tiene un objetivo: que conozcas al Dios de Israel y lo lleves a tus generaciones, que lo conozcas y lo lleves, vaya, y lo sirva en esta generación que está ahí alrededor de ustedes. Y voy a contarles algunos momentos en que el faraón quiso negociar o quiso manipular a Moisés para que el plan lo hiciera de otra manera. Sí, él le hizo ciertas propuestas, como también me las ha hecho a mí o a ustedes. Entonces le dijo en Éxodo 5:2, no va a salir allá, por favor lo toman nota. De una manera irreverente le dijo, yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Cuántas veces te ha dicho a ti lo mismo? Yo no conozco a tu Dios, y ellos, usted vaya a esa iglesia, usted vaya a la MSI, usted vaya y predique, usted vaya y haga, usted cambie, usted vaya al encuentro. Pero su familia, ¿cuántas veces le ha dicho eso? Usted porque hay inocencia, pero los demás, usted, pero la gente que trabaja con usted, no. También le hizo caer, le hizo un desplante de indiferencia para que él se le bajaran los ánimos y dijera, no, este faraón se puso muy bravo, esta situación está muy difícil, mi hermanito no va a querer. Dice en Éxodo 5:2, ¿quién es Jehová para que yo lo oiga y los deje ir al pueblo de Israel? Yo no lo conozco. Y en Éxodo 7:23 dice, y volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco a esta solicitud. Dejó hablando a Moisés, le dijo, háblele a la mano. Muy lindo su plan, háblele a la mano, háblele a la mano. Yo no voy a mover un dedo. También lo manipuló con una flexibilidad falsa, a ver si Moisés decía como que sí, como que yo me aguanto aquí y hago esto. Le dijo, anda, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Vayan tranquilos, vaya, haga su sacrificio como usted diga, hágalo. Pero la orden era deja ir, no era háganlo ahí. Y tal vez Moisés, si no estuviera consciente del plan de Dios, como ahora usted y yo estamos también conscientes, hubiera dicho, pues sí,
vayamos, hagamos un sacrificio ahí en el patio de la casa y volvemos a ver si a él se le ablandó el corazón. Así no era. También quiso condicionarlo. Le dijo que fueran con tal de que no vayan lejos. Y además le dijo, oren por mí. ¿Se le hace conocido esa frase? Oren por mí. Con tal de que no vayan más lejos, y ore por mí. ¿Sí? Le dijo, háganlo por aquí cerquita nomás, ¿para qué se van a exponer? Ir 3 días al desierto, caminar, el sol, el viento, la arena, no hay agua. Mejor hágalo aquí. Mejor me quedo en mi casa. ¿Sí? Mejor cuando mi niño esté grande. Mejor cuando mi marido cambie. Mejor cuando mis hermanas vengan. Qué chévere, todos sentados ahí. Como 30 y pico que somos sentados ahí. Cuando ellos vengan, entonces yo sirvo. Yo voy y le ofrezco una alabanza y una adoración al Dios de Israel. Le hizo que pensara eso. No vaya lejos. Entonces le dicen a tu hermana, sí, yo voy a la convención de mujeres, pero no más. Ay, tan bonito que usted predica, ore por mí, pero no más. Y nosotros a veces decimos, no, es que ellos no quieren, sino no más. Como que deje así. Y la falsa piedad. Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo mi pueblo impíos. A ver si Moisés se ablandaba, ¿verdad? Ay, no, yo soy pecador, de verdad, usted tiene razón. Yo voy a ir a la iglesia, allá le llego. Yo voy, seguro. Al próximo encuentro yo voy. Y también se las dio de considerado. Le dijo en el Éxodo 10, 10, 11, ¿cómo los voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de ustedes. ¿Cómo se va a llevar sus niños a la iglesia? ¿Cómo los va a sentar frente a la cámara a que escuchen la palabra? Es que son tan inquietos, es que afuera está el coco. Mire ese COVID cómo está de horrible. No vaya. Ay, pobrecitos sus niños, usted qué desconsiderado que es. ¿Cómo va a madrugar a la iglesia y va a traer su niño de 10 o de 30 años? ¿Cómo lo va a traer? Es que trabaja tan duro mi niño y tiene 50 para ir a la iglesia. Eso también se lo ha dicho a usted y a mí porque ha querido negociar. Él ha querido transar, hacer un trueque.